Ingeniero, ¿Cómo está la imagen y el audio? Buenos días, ingeniero. ¿Está bien? Ah, ya, qué bueno. También estamos mejor. Eso sí, dice, ¿no? No hay que esforzarse mucho. La recuperación es poco a poco. Y gracias a Dios por esta nueva oportunidad de seguir frente al cañón. Siempre decimos, ¿no? Colaborando, decimos, ¿no? Académicamente hablando, decimos, ¿no? A ustedes, compañeros, ¿no? Que ya lo he extrañado, decimos, ¿no? Casi más de 20 días que he estado ausente, decimos, en todo caso, ¿no? Ya. Entonces, eso significa, ¿no? Que hay que hacer una especie, decimos, de modificación en nuestro calendario, ¿no? Debido, decimos, a los retrasos en el avance, sino, ¿no? Pues no solamente por la enfermedad del profe, sino también porque hubo paro, ¿no? Hubo bloqueos, decimos, ¿no? Y ahora la misma universidad está, el sistema universitario estatal está en emergencia por cuanto esas leyes, ¿no? Esas leyes violentan, decimos, ¿no? La autonomía universitaria, ¿no? Y está claro, a partir de la premisa de que el conocimiento no tiene color político, no tiene, decimos, ¿no? Un mandamás, ¿no? Que determine, decimos, sus diferentes tendencias de desarrollo, decimos, ¿no? En aras, decimos, ¿no? De beneficiar, decimos, ¿no? A la población. Diremos de que el conocimiento es libre y soberano, decimos, ¿no? Y que determina, decimos, ¿no? Básicamente, decimos, ¿no? Los rumos, ¿no? Determina, decimos, ¿no? Los objetivos del desarrollo, decimos, ¿no? De la humanidad, al margen de que en la actualidad, decimos, ¿no? Ciertos principios, decimos, ¿no? Están siendo revertidos, decimos, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? La ignorancia está reemplazando, decimos, ¿no? Al conocimiento, decimos, ¿no? La violencia, el terrorismo, decimos, está reemplazando, decimos, ¿no? A la paz, al bienestar, decimos, ¿no? De la misma sociedad, decimos, ¿no? Se han revertido muchos principios, decimos, ¿no? Morales, principios naturales, universales, decimos, ¿no? Que originalmente y correctamente son los que determinan, decimos, el rumbo, los derroteros de la humanidad, decimos, ¿no? Se está desterrando inclusive, decimos, ¿no? La parte, decimos, ¿no? Religiosa, decimos, ¿no? No porque hubieran habido, decimos, ¿no? Ciertos representantes o sacerdotes de la iglesia, decimos, ¿no? Que hubieran sido, decimos, ¿no? Corruptos, no se puede generalizar y se puede utilizar eso, decimos, como pretexto para revertir, decimos, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora, decimos, ¿no? Genocidios, crímenes de lesa humanidad, decimos, ¿no? Esto de la pandemia, las enfermedades, es algo creado, decimos, ¿no? Por el ser humano. Lamentablemente la maldad, ¿no? La bondad, decimos, el amor está dentro de la humanidad, pero, decimos, ¿no? Está fuera de un equilibrio a favor, decimos, ¿no? De la maldad, decimos, joven, ¿no? Lamentablemente eso es lo que sucede ahora, decimos, ¿no? Un revertimiento total, decimos, ¿no? De los valores principalistas, decimos, ¿no? Un revertimiento total, decimos, ¿no? De los verdaderos designios y derroteros del desarrollo de la humanidad, básicamente que debería estar guiada, decimos, ¿no? Por el conocimiento, ¿no? Por la gente, decimos, ¿no? Capacitada, por la gente, decimos, ¿no? Estudiosa, decimos, ¿no? Eso deben ser los líderes de la humanidad, ¿no? Pero sin embargo tenemos todo lo contrario. En ese aspecto, decimos, no debemos lamentar, decimos, ¿no? esa situación. Y que ha determinado, decimos, ¿no? La situación actual, ¿no? De un caos y que está siendo utilizado, decimos, ¿no? A base de un temor, decimos, ¿no? Quitarnos, decimos, ¿no? Mucha la libertad, la democracia, decimos, el sentirnos, decimos, libres, el de poder expresarnos libremente, el de poder desenvolvernos, el de poder transportarnos libremente, decimos, ¿no? Así decimos, ¿no? En ser, como se dice, decimos, ¿no? Ser felices, en todo caso, ¿no? Ya, en lo que se refiere entonces, decimos, ¿no? Al rama, decimos, ¿no? Académico, habíamos planificado 2 exámenes parciales. Será simplemente un examen y el examen final, nada más, decimos, ¿no? Más, obviamente, la nota de laboratorio que nuestro compañero, decimos, ¿no? Bastante aplicado y bastante disciplinado, nuestro ayudante, decimos, ¿no? Su nota vale, ¿no? De laboratorio 20% total, ¿no? Entonces, nos orientamos a un parcial que sea antes de las fiestas, decimos, navideñas o las fiestas de fin de año. Porque también yo considero, decimos, que por esa misma causa que les había denunciado a ustedes, ¿no? De los bloqueos, ¿no?
es que se va a posponer por lo menos una semana más la entrega de nota, decimos, ¿no? Que originalmente estaba establecida para el 17 de enero, ¿no? Yo pienso que va a ser a fines del mes de enero, ¿no? En todo caso, ¿no? Eso yo pienso que en su momento lo van a determinar nuestras autoridades, decimos, ¿no? Facultativas, ¿no? Que son los encargados de viabilizar, decimos, ¿no? Esa situación por cuanto ha sido, decimos, ¿no? Paro, algo así como 9 días, ¿no? Y era con suspensiones académicas, ¿no? Ya, sobre eso, ¿alguna interrogante? ¿Algo que quieran acotar ustedes, compañeros? Me lo dicen, por favor. Estoy todo oídos, compañero. ¿Usted no va a avisar cuándo el día del parcial, ingeniero? Además, por eso les decía, ¿no? Antes, bueno, el contenido es todo Dios, ¿no? De la fiesta navideña, ¿no? Estamos hablando de 20, 22 por ahí, ¿no? Para ir, digamos, porque quiere ser o no quiere, decimos, ¿no? Esa fiesta es una reivindicación de la paz en la familia, enlazar más, decimos, ¿no? La familia, los enlaces, decimos, ¿no? Familiares, decimos, estrecharlo más y acercarnos también, decimos, más al creador, decimos, ¿no? Que al final de cuentas nosotros decimos, ¿no? Creemos en su voluntad, en sus buenos, decimos, obviamente, decimos, ¿no? Accionar, decimos, ¿no? En favor de la humanidad, en favor de la familia, que es la célula, decimos, ¿no? Fundamental, decimos, de la familia, perdón, de la sociedad, es decir, del hogar, en todo caso, ¿no? Entonces es una fiesta, decimos, ¿no? Que no podemos obviarla, ¿no? En ningún momento, decimos, ¿no? Y supuestamente va a haber un pequeño, a lo mejor, receso, 3 o 4 días, decimos, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo, digamos, ¿no? Sobre eso decimos, ¿no? En su momento seguramente se habla. Pero el parcial lo tenemos que más o menos, decimos, ¿no? Tenemos que aterrizar hasta el 22, decimos 20, 21, 22 de diciembre, ¿no? Ahí finalizamos, ingeniero. ¿Ah? Ahí finalizamos. No, tenemos que avanzar los transitorios, unas 5 o 6 clases. Por eso le estaba indicando de que, si bien es cierto que las clases hasta el 31, ¿no? Pero yo pienso que se va a dilatar por lo menos una semana, ¿no? Que nos va a permitir, decimos, ¿no? Avanzar también la parte del transitorio, ¿no? ¿Sí? Va a ser virtual el examen, ¿no? ¿Sí? El examen, decimos, ¿no? Sí. Tenemos sobre eso todavía, claro, ahorita estamos en un, ¿cómo se dice, no? En un periodo de amplia difusión de la enfermedad de transmisión, en todo caso, ¿no? Estamos en rojo, ¿no? Pero eso es hasta el 7 de diciembre. Veamos qué sucede más adelante, ¿no? Es temprano para hablar y decir, decimos, ¿no? A lo mejor, digamos, si la situación está así candente, se lo da virtual, decimos, no hay por qué, decimos, no, arriesgarlo, ¿no? Pero si la cosa, decimos, ¿no? Se sosiega, digamos, hablando de la cantidad de contagios, ¿no? Que ahora son como 500, 600 diarios, digamos, ¿no? Hay un gran incremento, ¿no? De eso. Entonces daríamos virtual, ¿no? Ya. Pero eso todavía está en tela de juicio, ¿no? Veamos más adelante qué es lo que sucede, cuál es el desempeño, decimos, de la pandemia, ¿no? Ya. Está claro eso porque hoy día es 6, ¿no? 6, sí. 6 de diciembre. Sí, 6 de diciembre. Entonces eso queda todavía pendiente, ¿no? ¿Ya? Porque se había preestablecido, ¿no? Que las clases virtuales, pero los exámenes presenciales, ¿no? Pero la situación cambia, ¿no? Sí, hay algunos nomás ingenieros que van a dar virtual nomás. Sí, ¿no? Pero incluso hay docentes que están pasando clases presenciales, ¿no? No sabía de eso, ingeniero. No, ingeniero. Hay un compañero, bueno, no voy a decir los nombres, pero me consta. Incluso los pasan por Facebook, ¿no? Pero pienso que eso no está bien. No está bien. Callado, nomás pasan virtuales, ingeniero. Sí, tiene que ser. Pero eso lo dejamos en tela, pero por ahora las clases son virtuales, ¿no? Sí, peor con la Omicron yo creo que van a suspender. Sí, es que eso es tuición, decimos, ¿no? A nivel estatal ya, digamos, el gobierno se estableció de que sean presenciales las clases, ¿no? Pero hay autoridades por encima de nosotros, ¿no? Que determinarán, que dirán, digamos, ¿no? No se puede, nos subordinamos nomás, pues, digamos, ¿no? Ellos tienen, decimos, mayor criterio, tienen mayor base de datos, ¿no? Para determinar esa situación, ¿no? Y nosotros nos subordinamos nomás, digamos, ¿no? Obvio, ¿no? Así es, ¿no? No hay en este aspecto, digamos, decisión unilateral tomada por el profe.
nada que ver. En base, decimos a lo que está preestablecido, por nuestras autoridades nos regimos a eso. La autoridad dice que no se puede, no se puede, pues, ¿no? Y listo, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, está bien. En función de lo que digan nuestras autoridades, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente ellos son los que tendrán, decimos, mejor visión porque tienen mejores datos, tienen mejores, decimos, ¿no? Apego a las leyes, y esa es su misión de ellos, ¿no? La de nosotros simplemente es subordinarnos y trabajar, ¿no ves? Ya. Bueno, ahora sobre los avances, ¿en qué estábamos? Creo que estábamos en polaridad directa, ¿no? Nos tocaba polaridad indirecta o más adelante ya estábamos, no sé, no, la verdad que se me borró todo el cerebro, no llevo nada anotado, no doy películas, no doy videos, yo soy como una clase presencial, pizarrón y marcador, por eso se me borró la película, digamos, doy 4 materias diferentes, en todas estoy así, pero por suerte que el cerebro, decimos, ¿no? Es una materia prima bastante, decimos, ¿no? Valiosa, ¿no? Simplemente hay que darse las condiciones nomás, ¿no? En primera instancia salud y después tener, digamos, auditorio como el que tengo, como ustedes, ¿no? Bastante salud, no lo veo, pero sí lo siento, decimos, ¿no? Y además 2 años estamos con clases virtuales, no es que nos hemos acostumbrado a las presenciales, no se puede repasar, ¿no? Pero estamos para eso, ¿no? 30 años de experiencia, así que es nuestro quehacer, ¿no? Como docentes, decimos, ¿no? Ahí los percibo ahí y se empieza a abrir, digamos, ¿no? Todos los casilleros de memoria en el cerebro, ¿no? Por eso les pregunto, ¿no? ¿En qué estábamos? Más o menos para ubicarnos en el mapa, en el conocimiento. Estábamos, creo, ¿no? En polaridades, ¿no? ¿En qué estábamos? O ya habíamos avanzado más adelante, no me acuerdo, ¿para qué voy a decir? La última clase era capa de transición en polaridad directa. Allá había visto polaridad directa entonces, ¿no? Sí, nos tocaba polaridad indirecta y ya con diodos de rectificación, pero todavía no vimos polaridad indirecta. Ya, polaridad entonces indirecta, jóvenes. Hablaremos de polaridad y decimos indirecto, ¿no? Ya, sí que me acuerdo yo, ¿no? ¿Cómo no voy a acordar, no? Obvio, tengo que acordarme, ¿no? Polaridad entonces indirecta, jóvenes, por favor, ¿ya? Vamos a borrarla, ¿no? Así de a poquito, por cuanto no quiere decir que ya uno está al 100%, ¿no? Ya, pero lo peor ya pasó. Gracias a Dios, ¿no? Lo peor ya pasó. Estamos en etapa de recuperación, pero según indicaciones de nuestros doctores, ¿no? Y les comento de que es una opinión totalmente personal, ¿no? Que ya nuestros doctores, ya prácticamente a 2 años de pandemia casi, ¿no? Han aprendido, ¿no? A curar esta enfermedad sin necesidad de vacunarse. Eso es opinión personal, digo, ¿no? Pero hay que saber, decimos, ¿no? Detectar esta enfermedad en sus inicios, ¿no? Cualquier, decimos, ¿no? Síntoma, ¿no? Que esté cercano, digamos, a los que ya se ha difundido, decimos, ¿no? De manera, decimos, ¿no? Ya a más no poder, decimos, ¿no? Los síntomas, ¿no? Una vez decimos, ¿no? Que se determina cualquiera de los síntomas, hay que ir a verificarlo, ¿no? Y ponerse a disposición, decimos, de los doctores, ya nomás. Porque si se detecta de manera temprana, oiga, la curación es, ya nuestros doctores saben, ya, oiga, han asimilado, han aprendido, ¿no? O no porque ellos han estudiado, llegan las informaciones, decimos, ¿no? De afuera, nos llegan, decimos, ¿no? Tal es así que los antivirales que se utilizan, decimos, son fuertísimos. No hace falta inyectarse, jóvenes. Y obviamente la letalidad es mayor mientras mayorcita la persona, decimos, ¿no? Profe, 64 años, digamos, y diabético más todavía, ¿no? Y en condiciones supuestamente normales, decimos, de la humanidad antes de la pandemia, decimos, ¿no? El 92% de la población, decimos, ¿no? Por lo general, decimos, ¿no? Vivía hasta los 64 años. Aquellos que viven más allá de los 64 años forman parte del 8% de la población. Esas son personas, decimos, privilegiadas, ¿no? O sea, yo soy un privilegiado, digamos, ¿no? Con la autoridad, pues, más de 64 años, ¿no? Ya, pero el tema es ese, decimos, ¿no? Que nuestros doctores ya han asimilado, ya saben. Los doctores de nuestro seguro universitario, sí, gracias a ellos,
también doctor particular, decimos, ¿no? Y eso que yo tenía el 30% de los pulmones ya afectados, ¿no? Debe ser, a lo mejor, digamos, un poco me descuidé, puede ser, decimos, ¿no? Pero se pudo revertir, decimos, ¿no? Y estaba remdesivir. Es decir, hay medicinas muy buenas, pero son carísimas, ¿no? Pero yo pienso que vacunarse no tiene sentido. No tiene sentido. Peor que no sabe, decimos, los efectos. Y peor de las cosas que habla y dicen, ¿no? Y si la mortandad de personas mayores, así como yo digo, no es alta, no es alta. En los niños, decimos, ¿no? Los jóvenes de 10, 12, 20 años, decimos, ¿no? Esto es simplemente un despido, su mortandad es cero prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no vacunar a los niños? ¿Por qué vamos a exponer a los niños a sus hermanitos, ¿no? Ni idea, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso da a entender, decimos, ¿no? Y afianza eso más, decimos, el hecho de que te hacen firmar un compromiso, decimos, ¿no? Que no tenés derecho, decimos, ¿no? A reclamar por algún caso, ¿no? O por alguna influencia negativa de la vacuna. A nadie, ¿no? Eso da que entender muchas cosas de eso, ¿no? ¿Por qué a veces quieren sacar esa responsabilidad? Porque saben que están inyectando no una cosa muy buena, ¿no? ¿Y por qué vamos a decir no vacunar a nuestros niños? Ni idea, joven. Ellos son mortandad cero en ellos. Oye, si no hay riesgo para ellos, ¿por qué, digamos? Simplemente hay que cuidarlos y nada más, ¿no? ¿Por qué dice usted eso? Ahora sí están muriendo varios niños ya, ingeniero. Sí, ¿dónde, compañero? No lo he leído, estoy también medio a un lado, digamos. Pues la noticia, y casi toda mi familia es médico y han visto que varios niños están muriendo. Tiene mayor acceso a la información, ¿no? Sí. Pero de igual, que haya fallecido acá un niño, otro fallecido allá, decimos, analicemos estadísticamente, decimos, ¿no? Si del 100% que se contagia, el 80% son asintomáticos, solamente los 20% tienen, decimos, ¿no? Tienen ciertos síntomas. Y de ese 20%, decimos, ¿no? Un pequeño porcentaje contraen la enfermedad, decimos, ¿no? En términos, hablamos irreversibles, ¿no? Y si hablamos de los niños, que son mucho menos todavía, ¿te das cuenta, no? Estadísticamente, pienso, ¿no? Se debe de decidir, decimos, ¿no? Cuantificar, decimos, ¿no? Y determinar la necesidad, decimos, de vacunar, ¿no? ¿No es cierto, no? Ya, de todas formas, decimos, ¿no? Eso es una opinión eminentemente personal, ¿no? Pero yo que la he sufrido, les digo, ¿no? Que es una enfermedad grave. Pero no me he vacunado, ¿no? Tampoco, ¿no? Ya pasaron más de 2 años, digamos, ¿no? De lo que se estalló decían la vacuna. Pero muchísimo, ¿no? Muchísimo que se han vacunado han fallecido. Por ejemplo, el ingeniero Marín, digamos, ¿no? Sí, en algunos trabajos están exigiendo vacunas ya. Pero ¿por qué exigen? ¿Por qué te exigen? Y, por ejemplo, el tema de Israel. Israel es un país rico, el primero en vacunar a toda su población. A ver, analicen las estadísticas actuales. Hace más de año que ellos se vacunaron todos. Hay un rebrote cuantioso. Dice que la enfermedad rebrota con mayor, decimos, ¿no? Fuerza entre los vacunados. No lo digo yo, esa noticia sí la conozco, ¿no? ¿Y por qué en China, en la capital y en sus dos ciudades más importantes, nunca hubo contagio, ingeniero? Hay rebrotes en China recién, ha habido. En la capital y en la otra, en sus dos ciudades más importantes, nunca hubo contagio. No, pero es que además, decimos, ¿no? China forma parte, decimos, ¿no? De otro sistema, decimos, ¿no? Ideológico, político, ¿no? No dan información. Ellos ocultan las verdades, no las dicen las verdades. Es como preguntarle, decimos, ¿no? A Maduro, de Venezuela, ¿cómo está tu población? ¿Cómo está la economía? Está excelente. O preguntarle a Arce, nuestro presidente, a ver, que son de la misma ideología, a ver, que dice, estamos en 8.9% de crecimiento, entonces debería haber doble aguinaldo. Y el otro día su ministro de Economía dijo, no, nuestro crecimiento es 1.3, dijo. Son mentirosos, a ellos no se les cree ni lo que comen, decimos, ¿no? Lo que son de esa parte, decimos, ¿no? Del sistema, decimos, ¿no? Socialista, comunista, ¿no? Son mentirosos, manipulan
la verdad. Pero Israel no, digamos, ¿no? Israel fue uno de los países que primero se vacunó, digamos, ¿no? Y si vamos, decimos, a Europa también, decimos, ¿no? Allá hay cierta disconformidad, decimos, ¿no? Con estos regímenes, decimos, ¿no? De enclaustramiento, ¿no? Con estas medidas, decimos, ¿no? De confinamiento, decimos, ¿no? Hay problemas en todo caso, ¿no? Porque se está atentando contra la libertad, decimos, ¿no? De movimiento, de expresión, de todo, ¿no? Bueno, en fin, decimos, ¿no? Ya van a ser 2 años de esto, ¿no? Y la verdad va a salir a descubierto, seguro que sí. Pero de que hay mente maligna en la sociedad, mentalidades oscuras, decimos, ¿no? Funestas, decimos, ¿no? Que nos muestran a Hitler o a Stalin como santos alrededor, digamos, en comparación de los que actualmente influyen, decimos, ¿no? En el quehacer mundial, se va a saber. Seguro que se va a saber, ¿no? Ojalá estaré yo vivo para eso, ¿no? Pero es lamentable, decimos, ¿no? Para las presentes, decimos, ¿no? Generaciones y para las que vienen, ¿no? Aparentemente es un futuro sombrío que se presenta, ¿no? Que estamos dejando, decimos, a las generaciones que vienen, ¿no? En todos aspectos, ¿no? En el aspecto ambiental, en el aspecto, así, moral, ¿sí? Increíble, ¿no? Ya. Bueno, entonces, particularmente son mis opiniones, digamos, ¿no? Ya. Borrar mucho la pizarra, hay que borrarlas. Sobre el tema, particularmente también tengo mi hermana, ¿no? Que tiene 35 años de antigüedad en el hospital japonés en emergencia. Especialidad en medicina en Chile. Se puso las 2 vacunas ya, la Sputnik, la rusa. Yo estudié en Rusia, ¿no? Vivido 9 años. Quiero decir que desconfío de esa vacuna, ¿no? Conozco la mentalidad rusa, decimos, ¿no? De su pueblo, entonces, ¿no? Y no creo que ellos se presten a un juego, digamos, para poder eliminar a la humanidad con una vacuna, ¿no? No, yo no la creo. Pero es un país que ha sufrido calamidades, decimos, ¿no? Es un país que aspira a vivir en paz, decimos, ¿no? Conozco al pueblo ruso. El pueblo ruso es uno de los más religiosos, ¿no? Sobre la paz, ¿no? Mundial. Por eso no creo que se preste, ¿no? Mi hermana se vacunó con las dos Sputnik, ¿no? Y ella que está al frente de batalla como doctora, gracias a Dios, está sanina, ¿no? Ella fue la primera, ¿no? Que me auxilió, digamos, ¿no? Cuando, pues, en los inicios decimos esta enfermedad. Gracias a su intervención, decimos, ¿no? Es que también me restableció, ¿no? Y en pleno paro. Ella como doctora con su certificación de que es médica, no pudo pasar, decimos, ¿no? Y en taxi, pues, ¿no? Porque también se llevaron ambulancia. Pudo pasar por toda la zona de bloqueo, ¿no? Por todas las rotondas, etcétera, para auxiliar, ¿no? Gracias a mi hermano también. Y gracias al cuerpo médico, el hospital Jesús, que tuvo la suerte de restablecerme, ¿no? Suerte que no corrieron varios colegas, ¿no? Pero ahora hay menos, decimos, ¿no? De decesos, decimos, de personas, decimos. Por tanto, nuestros médicos ya han asimilado, ¿no? Han salido nuevos fármacos, ¿no? Antivirales como remdesivir, retroviril, ¿no? Que si bien es cierto, no los han inventado recién, pero los han, decimos, ¿no? Los han localizado, los han verificado, decimos, ¿no? En esa búsqueda de encontrar una solución, decimos, ¿no? A una enfermedad que supuestamente era imparable, ¿no? Y han encontrado las medicaciones, han encontrado, decimos, ¿no? Las medicaciones adecuadas, decimos, para poder, decimos, ¿no? Establecer, decimos, ¿no? La salud. Pero tiene que identificarse en las primeras etapas, decimos, ¿no? Bueno. Polaridad, decimos, ¿no? Indirecta.
Definición. Ya se denomina entonces, ¿no? Polaridad, decimos, ¿no? Indirecta. Cuando se conecta, decimos, ¿no? A ver, tiene los bordes, ¿no? De una fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Los bordes de los semiconductores en P, decimos, ¿no? Coincidentes con la polaridad de las partículas secundarias, ¿no? Porque la primaria es la directa es con la primaria, ¿no? Entonces otra vez decimos, ¿no? Se denomina entonces polaridad indirecta, ¿no? Cuando se conecta, decimos, ¿no? Los bordes, ¿no? De una fuente, ¿no? De fuerzas electromotrices a los bordes de un semiconductor en P coincidentes con la polaridad de las partículas secundarias. ¿Listo, no? Coincidente con la polaridad de las partículas secundarias. Eso significa, ¿no? El semiconductor N, decimos, las secundarias serán los huecos, ahí va el borde positivo, decimos, de la fuente. Y el semiconductor tipo P, cuya partículas secundarias son los electrones, se irá a conectar, decimos, ¿no? El polo, decimos, o el borde, decimos, ¿no? Positivo, decimos, ¿no? Perdón, negativo, ¿no? Coincidente con la polaridad de la partícula secundaria. El semiconductor tipo P, la partícula secundaria son los electrones. Ahí va el borde negativo, ¿no es cierto? ¿Está claro, jóvenes, eso? Sí, haremos una gráfica, ¿no? Seguro que sí. Vamos a hacer una gráfica. Ah, bueno, ¿no?
ya estamos en condiciones, decimos, neutrales, ¿no? Donde no hay ninguna conexión a ninguna fuente, entonces estamos en un medio, decimos, ¿no? Campo eléctrico o potencial, decimos, ¿no? Diferente, decimos, ¿no? De cero. Entonces, ¿no? Tenemos en la capa de transición que se ha formado, decimos, de manera instantánea, decimos, ¿no? En la zona, decimos, cercana a la superficie de contacto, ¿no? Donde tenemos, decimos, una acumulación de cargas positivas, básicamente determinada, decimos, ¿no? Por U de contacto, ¿no? U de contacto, determinada básicamente, decimos, ¿no? Por la presencia, decimos, de los iones en todo caso, ¿no? Y sabemos que es tan pequeña esa presencia de los iones, pero sin embargo su impacto, decimos, ¿no? Es grande, decimos, ¿no? Es grande el impacto, decimos, de esa presencia de esos iones. Sabemos de que tenemos un átomo, ¿no? de mezcla por cada 4 millones de átomos de material básico. Pero decimos, ¿no? Debido, decimos, ¿no? En primera instancia, decimos, ¿no? Por el acercamiento, decimos, ¿no? De dos semiconductores de diferente electroconductividad, tipo N y tipo P. En tipo N tenemos los electrones que son 1.000.000 de veces más que los huecos. En el tipo P, los huecos 1.000.000 de veces más que los electrones, ¿no? Entonces hay una sobresaturación, decimos, ¿no? En el semiconductor tipo N de electrones y el semiconductor tipo P de huecos. Entonces, y colocándolo, decimos, en contacto, en primera instancia, debido a esa diferencia de concentración, surge, ¿no? Lo que se denomina, decimos, ¿no? Una corriente de difusión compensatoria, ¿no? Movimiento adicional de electrones de NAP, movimiento adicional, decimos, de huecos de PAN. Ahí la componente o corriente, decimos, corriente, ¿no? De difusión tendría esos dos componentes, ¿no? La componente electrónica más la componente de hueco. El más ya sabemos signo positivo por qué, ¿no es cierto? ¿No? Ya, pero eso de manera instantánea surge, ¿no? Y de manera instantánea surge otra corriente compensatoria, formada, pero ya no decimos por las partículas primarias, por las secundarias. ¿Cuál es el elemento compensador, decimos, ¿no? De esa diferencia de concentraciones? 1.000.000 de electrones en N, 1.000.000 de huecos en P, más que las otras partículas, es obviamente el campo eléctrico de esa diferencia de potencial. Es el que, a su vez, decimos, obstaculiza, decimos, ¿no? La velocidad de crecimiento, ¿no? Inicialmente era la mayor, decimos, ¿no? La máxima de las partículas primarias, al formar, decimos, ¿no? Una barrera de potencial, ¿no? que tiene la altura, ¿no? De incremento, decimos, ¿no? La diferencia de potencial, decimos, ¿no? Que sabemos inclusive cuantitativamente, decimos, ¿no? Su valor 0,304 en dispositivos de menor, decimos, ¿no? De potencia mediana, ¿no? Sabemos, decimos, en todo caso, decimos, ¿no? Que entonces, decimos, ¿no? Esa barrera de potencial será 0,304 voltios, ¿no? Voltios. Contrario al desplazamiento, decimos, ¿no? De las partículas primarias, pero catalizador al movimiento de las partículas secundarias, ¿no? Y que instantáneamente, decimos, ¿no? Va decreciendo, ¿no? La velocidad, decimos, ¿no? De crecimiento de la intensidad de difusión, pero sin embargo, decimos, ¿no? Va, decimos, ¿no? Otorgando otra velocidad, decimos, ¿no? Al margen, decimos, ¿no? De sus movimientos traslacionales y de rotación inicialmente caóticos de las partículas secundarias, ¿no? Las direccionan hasta lograr compensar la intensidad de difusión. Porque obviamente si están en situaciones, decimos, ¿no? Neutrales, esa capa de transición, decimos, ¿no? Entonces las intensidades será igual, la intensidad total será igual a cero. Pero de que existe movimiento, decimos, las partículas portadoras, sí, pero caótico, ¿no? Entonces, que compensa, ¿no? Porque hay un movimiento direccionado, un producto, decimos, de la diferencia de concentraciones, que va a originar, decimos, ¿no? A través, decimos, de la diferencia potencial y su campo eléctrico, va a catalizar el movimiento, va a direccionar el movimiento, decimos, de las partículas secundarias, formando una intensidad de drift,
Intensidad de difusión, ¿por qué? Porque la causa es la diferencia de concentración. Intensidad de Drake se denomina por cuanto las causas son externas, ¿no? Como ser campo eléctrico, como ser, decimos, ¿no? Radiación, como ser la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se va a denominar corriente de Drake, la cual entonces la intensidad total será igual a cero. Cero, ¿no? De manera, decimos, instantánea, ¿no? Ya. Pero obviamente si bajamos esa barrera potencial de qué forma con la polaridad directa, entonces, ¿no? Hay un desequilibrio a favor de la intensidad de difusión. Obviamente, ¿de qué decimos, no? La intensidad, decimos, ¿no? Total en una capa de transición en condiciones neutrales serán de microamperos, pequeñísimas, pequeñísimas, ¿no? La intensidad de microamperos, intensidad de difusión, microamperos, decimos, ¿no? Pero entonces, por la directa, lo que sucede no es, decimos, ¿no? De que se elimina la intensidad, decimos, de Drake, ¿no? Simplemente es que se mantiene inalterable y ni se enteró, la partícula secundaria ni se enteraron, decimos, ¿no? De que se está bajando la barrera potencial, porque es muy pequeño, ¿no? Para lo que ellos necesitan, decimos, para poder, decimos, crecer la intensidad indirecta, ¿no? Ni se enteraron, pero sí decimos, ¿no? Se baja la barrera potencial y se obtiene, decimos, ¿no? Intensidades a favor de la difusión de microamperos a miliamperos. Hay una ganancia, ¿no es cierto? Oye, y con poca diferencia de potencial en polaridad directa, ¿no? 0,3, 0,4 voltios, ¿no? Es ahí, decimos, la ganancia. Es ahí, decimos, el principio, decimos, ¿no? De la amplificación o del control de fuerzas mayúsculas con fuerzas minúsculas. Ahí está, decimos, ¿no? El criterio, decimos, ¿no? De aplicación, decimos, de lo que es, decimos, una capa de tensión. Ahora, pero estamos en polaridad, decimos, indirecta. Polaridad indirecta. En polaridad directa, entonces, el primer afectado en polaridad indirecta es, obviamente, la intensidad de difusión. El primer afectado. Por cuanto estamos, decimos, ¿no? Agregando, decimos, ¿no? Con las polaridades, decimos, ¿no? Indirectas, estamos agregando, decimos, ¿no? De manera, decimos, ¿no? Correlativa, el campo eléctrico, el vector de intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a elevar, decimos, la barrera de potencial, contraria, decimos, ¿no? A la intensidad de difusión. Entonces, en primera instancia, lo que se hace es se elimina la intensidad de difusión. Y solamente queda la intensidad de Drake porque ni se enteró. Pero entonces polaridad indirecta conduce. Pero si está en microamperos, entonces igual a cero. Por eso se dice en polaridad directa conduce y en polaridad indirecta no conduce, ¿no? Porque si bien se eliminó la intensidad de difusión y solamente quedó aparentemente la intensidad de Drake, ¿no? Es la que queda, ¿no? Pero resulta que la intensidad de Drake está, pues, y se enteró, decimos, ¿no? En esos márgenes, decimos, ¿no? De la polaridad, decimos, ¿no? Directa, 0,3 o décima de voltio, ¿no? Y se enteró, ni cosquilla le hizo, decimos, la intensidad, decimos, del Drake, ¿no? Por lo tanto, decimos, ¿no? Queda simplemente en microamperos, y microamperos significa cero, decimos, ¿no? Relativamente, decimos, ¿no? En los márgenes de la actualidad, decimos, ¿no? Electrónica. Y más allá vamos a tener, decimos, ¿no? Si estamos hablando, decimos, de nanotecnología, vamos a tener los nanoamperos, que es otra cosa. Ahora estamos en los microamperos de los semiconductores. ¿Listo? Veamos entonces qué pasó, ¿no? Entonces conectamos, decimos, ¿no? Los bornes de la fuente, decimos, ¿no? Coincidente con...
¿no? Negativo y positivo. Acá en N las secundarias son huecos y acá serán los electrones, ¿no? ¿No? Entonces vemos eso, ¿no? Así está. Es de contacto dinámico, ¿no? El contacto. La tensión del campo eléctrico dentro de la fuente es colineal, ¿no? Hay de contacto. Es indirecto. Es indirecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, obviamente, no? Sucede después de que sabemos, ¿no? Que los conductores, ¿no? Los que se desplazan son los electrones. Positivo. Entonces, y los conductores se desplazan encima de los electrones. Entonces, hay una atracción, ¿no? De electrones en ese sentido. Hay un ensanchamiento, ¿no? Una atracción de electrones, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como partículas, decimos, ¿no? Positivas, los huecos. Así, ¿no? Si originalmente teníamos, ¿no? La intensidad de difusión en ese sentido, ¿no? La intensidad del Drake, en otro sentido, ¿no? Ya, pero esto es lo que sucede con las partículas, en todo caso, primarias, ¿no? Es momentáneo, es instantáneo, es como el tipo de carga del condensador, ¿no? Con las partículas primarias, ¿no? Hay un ensanchamiento, ¿no? Ensancha, ¿no? Sí. Hay un ensanchamiento, ¿no? Ensanchamiento. ¿No? De la barrera de potencia. Un ensanchamiento obviamente que es contrario a la intensidad de... Fíjense, ¿no? Siente la barrera de potenciales, ¿no? Era 0,3, 0,4, ahora es mucho más. Mucho. Imagínense, ¿no? Entonces eso va a significar, ¿no? Que intensidad, decimos, ¿no? De difusión de manera instantánea, 0. Intensidad de difusión, 0, ¿no? Y como en condiciones, decimos, neutrales, el intensidad total le da igual, decimos, ¿no? Intensidad de difusión menos intensidad de Drake, entonces lo que va a la intensidad total va a ser menos intensidad de Drake.
pero obviamente que estará en microamperio, porque no ha crecido, no se le ha tocado directamente. Aquí hay la intensidad de difusión, ¿no? Y la intensidad de Drake. Y total es la intensidad total, ¿no es cierto, no? La intensidad total. Pero aquí en primera instancia decimos, ¿no? Con estas polaridades 0,3, 0,4, ¿no? Se eliminó, se aumentó la barrera de potencial, o sea, esa diferencia delta T, ¿no? Es mucho mayor. El primer afectado de intensidad de que se hace cero instantáneamente con el tiempo de carga del condensador, instantáneamente, cero, y entonces la intensidad de Drake, que es microamperios, que se considera cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en polaridad directa, la capa de transición no conduce. La capa, técnicamente hablando, de transición no conduce. No conduce. La capa de transición no conduce. ¿Preguntas? Entonces decimos ahora, ¿no? Este fenómeno de introducción de partículas secundarias de un semiconductor a otro semiconductor se llama extracción. Extracción, ¿no? Entonces, si vamos a la introducción de partículas secundarias de un semiconductor de diferente tipo a otro semiconductor de diferente tipo, debido a un campo eléctrico, se llama extracción. Que lo que hace el colector extrae de la base las partículas del simonio para el extractor secundario. Está extrayendo todo eso, ¿no? Porque está extrayendo de P electrones, ¿no? Porque esta primera reacción, ¿no? Que es similar a la carga, ¿no? A la carga de un condensador, ¿no? En primera instancia está formada por las partículas primarias. Eso instantáneamente, ¿no? Pero después decimos, ¿no? Aumentando progresivamente, decimos, ¿no? U indirecta, estaremos hablando ya de la extracción, ¿no? Porque ya estaría constituida por las partículas secundarias. Electrones y glucosas. Estos dos ya serían, ¿no? Así. Intensidad de Drake. Es la de Drake. Está clarísimo, ¿no? En primera instancia decimos, ¿no? En primera instancia decimos, ¿no? Un momentito.
Se perdió la imagen. Ahorita vamos a ver. Ya. Claro, entonces, Simón, el primer fenómeno es que las partículas primarias, ¿no?, se introducen, decimos, a las profundidades, decimos, del semiconductor, donde son primarias, originando un ensanchamiento, ¿no?, de la capa de transición y aumentando su resistencia. Y obviamente, ¿no?, eliminando la intensidad de difusión, cero. Y queda solita entonces la intensidad de Drake, que es cero, porque es microampere. Pero más adelante, ¿no?, para activar, ¿no?, esa intensidad de Drake, se deberá obviamente de seguir, decimos, aumentando la intensidad de, perdón, la tensión indirecta. Aumentando la tensión indirecta. Eso va a determinar entonces, ¿no?, de que se activan las partículas secundarias, ¿no? Y eso significa entonces, ¿no?, es el régimen de extracción. Cuando se introduce partículas de un semiconductor a otro semiconductor, las cuales esas partículas son secundarias, decimos, ¿no?, estaríamos hablando del régimen de extracción. Ese régimen que en el transistor juega, decimos, ¿no?, el colector, ¿no? El emisor inyecta, ¿no?, a la base. El colector extrae. Ya, jóvenes. ¿Está claro eso? Entonces decimos, ¿no?, pero con las partículas decimos, ¿no?, primaria, lo que sucede es como, simultáneamente como el tiempo instantáneo de carga del condensador. Y quedará entonces, decimos, la corriente, decimos, ¿no?, indirecta, como la corriente de filtración de los conductores, ¿no?, perdón, de los condensadores, como la corriente de filtración de los condensadores. Que si en los condensadores depende, decimos, ¿no?, de la tensión aplicada al condensador, en este semiconductor poco depende. ¿Está claro, jóvenes? Ahí quedamos hasta el próximo viernes. Ya poco, pues. ¿Está bien, jóvenes? Ya. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.